Tenemos una visita especial, muy particular. Desde ya le agradecemos, por supuesto, que esté aquí con nosotros. Ella es Andrea Cernari, es la presidenta de la Federación Agraria Argentina. Y es, Andrea, bienvenida. Gracias, ¿sí? un placer. Vivo mañana. Y es la primera mujer que encabeza, que estás como presidenta en una entidad que representa al campo. No tan solo en la Federación Agraria, sino de las 4 entidades que conforman la mesa de enlace. Así es. ¿Cómo fue, Andrea, llegar a ser presidenta? ¿Costó? No, en realidad, a ver, le ha costado a la mujer, sí, a la mujer ocupar lugares en términos generales, ocupar lugares decisorios en las entidades gremiales, por una cuestión también que las mujeres no hace tanto que nos hacemos cargo directamente de nuestra finca, de nuestra chacra, de nuestros campos. Siempre ha estado más ligado el campo con el hombre, ¿no? Siempre ha sido un ámbito muy varonil. Y las entidades gremiales también. En lo personal no ha sido así porque yo transito la Federación Agraria desde toda mi vida. Claro. Me crié ahí adentro, digo yo. Tenés una trayectoria. Soy hija y nieta de productores agropecuarios que también eran participantes de la Federación Agraria y yo participé muy activamente desde mi juventud. Así que bueno, para mí fue un camino bastante natural, digámoslo. Pero bueno, claramente que es la primera entidad de las 4 entidades que somos gremiales del campo que tiene una mujer presidente. ¿Y hoy cómo te tratan? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Me siento muy cómoda, muy acompañada, pero además, bueno, con mucho respeto y con muchas ganas de que haya una mujer también. Tenemos una mirada distinta. ¿Y te toca ser la presidenta de la Federación Agraria? Bueno, yo no sé si decir en un contexto complicado, difícil, porque la Argentina es como que siempre estamos en una situación crítica, complicada. Pero ¿qué es lo que más te preocupa hoy, Andrea, del campo particularmente? Bueno, no, es que el sector está en un momento realmente muy complejo, sí. En general por la falta de rentabilidad. Eso es como que los atraviesa, digamos, a todas las producciones. El campo, cuando uno habla del campo, a mí me gusta aclarar de que el campo no es todo lo mismo, que somos muy diversos. Tal cual. Somos diversos por tamaño de productores que producimos, somos diversos por la territorialidad, porque las regiones somos totalmente distintas unas de otras, claro. Somos diferentes por lo que producimos, porque habemos productores agrícolas de todo tipo y habemos productores ganaderos de todo tipo, entonces es muy diverso. Pero en general nos atraviesa sí una falta de rentabilidad en el sector muy grande y una carga impositiva para todas las actividades que nos está Es en general en casi todas las jurisdicciones eso, ¿no? Eso a lo largo y a lo ancho de la Argentina, digamos. O sea, más allá de que hay particularidades provinciales o locales que por ahí agravan situaciones, pero en realidad, cuando hablamos de impuestos y de carga impositiva, hablamos de impuestos nacionales, básicamente. Nosotros tenemos una carga de impuestos nacionales de 60% aproximadamente para lo que producimos. Y después eso hay que sumarle los impuestos provinciales y las tasas municipales, que en algunos lugares son muy altas también. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires estamos con un serio problema con la alta carga que tienen las tasas municipales, que se suponen que son para prestación de servicios directos, como arreglos de caminos rurales y no se prestan, pero además tenemos los impuestos provinciales y además los impuestos nacionales, ¿no? Ese es un tema, ¿no? El tema, porque acá yo los escucho a los productores también que se vienen quejando desde hace un tiempo. Me parece que el gobierno está poniendo un ojo en eso, sí, pero todavía falta mucho. ¿Cómo están los caminos en general, los secundarios, los terciarios, que sirven, más allá de que obviamente son utilizados por los vecinos de la zona, sirven para la producción, ¿no? Para el transporte, el traslado de... El problema de infraestructura es un problema general también. Los caminos rurales son un problema en la Argentina que entendemos tiene que ver con la gestión también, ¿no? De cómo se gestionan esos caminos. Hay algunos ejemplos, Chaco, Córdoba tienen un sistema de consorcios camineros donde los productores mismos son los que gestionan conjuntamente con el Estado, por supuesto es una articulación pública-privada, y uno mira y ve desde afuera, hay defectos, hay cosas para corregir, pero uno mira que esos sistemas son los que mejor funcionan. Donde el sistema está solamente a cargo de los municipios, de los entes locales, bueno, la falta de maquinaria, de personal capacitado, cuesta mucho conservar los caminos. Y me parece que todo eso, esa dificultad que vos decís, ese déficit de infraestructura, se puede potenciar mucho más teniendo en cuenta la decisión o la política que aplica este gobierno, ¿no? Nacional. Digo, sí, bueno, de decirle a las provincias, hacete cargo de las rutas. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de muchas cosas, ¿no? Los caminos rurales son una parte, pero claramente las rutas nacionales también son un tema, porque el Estado Nacional está en retirada de la obra pública
y eso nos está perjudicando a todo el interior, porque necesitamos sacar la producción y necesitamos transitar también. Porque primero decimos como productores, nosotros los caminos rurales los necesitamos para ir a la chacra, para ir y volver, porque vivimos en ámbitos rurales. Sí. Pero además necesitamos las rutas en condiciones para poder sacar la producción, más en lugares como Tucumán, que están lejos de los puertos, es decir, llegar a los puertos... General, claro. Es complicado. Todo el norte está con un problema de infraestructura grande, pero no tenemos trenes tampoco, y hay que pensar en que no solamente el tren abarata costos, sino Exacto. que alivianaría las rutas que están intransitables, que corremos riesgos todos los que andamos en la ruta, los que trabajan con el transporte, los que las transitamos por otro motivo. Realmente es un problema, pero además hay problemas de conectividad también, de electrificación. La industria no se puede desarrollar en el interior si no tiene la capacidad eléctrica para poder instalarse. Algo básico. Bueno, todo eso tiene que ver con el desarrollo del interior. ¿Estás preocupada? ¿Te preocupa la situación del país? Sí, estoy... ¿Y qué proyectás? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que vamos por buen camino? ¿No? Estamos mirando en la Federación Agraria que hay una preocupación grande porque hay esta retirada del Estado de alguna manera... nos deja sin las herramientas. Nosotros necesitamos políticas públicas que acompañen en el desarrollo productivo, que tienen que ver con esto, con generar condiciones y herramientas. Sí. Nadie quiere que le regalen nada, pero sí necesitamos herramientas. Bueno, hoy no tenemos créditos accesibles, estamos con rentabilidades entre el 5 y el 10% de ganancia en las producciones y con créditos al 30, al 35, al 40%. Es decir, no hay alcance para lo crediticio. Estamos sin infraestructura, que también aumenta los costos, porque son costos ocultos, pero que se nos aumenta la producción. Una carga tributaria, como hablábamos, muy importante, que hoy es necesario tocar, es imprescindible, porque es el margen que para el productor agropecuario le puede generar un poquito de rentabilidad. Ganancia. Y les pasa todo y quizás eso venga, llegue... Y ojalá sea ese camino, con la reforma tributaria. Pero además también estamos viendo, y sobre todo para economías regionales, como tienen ustedes en estas regiones, la apertura de importaciones de mercaderías y de productos de los países vecinos, en términos de competitividad, nos están perjudicando. El azúcar es un caso, la yerba mate, la vitivinicultura. Estamos compitiendo con países que tienen otra infraestructura y otros costos, y eso no nos hace competitivos. ¿Y hay un pedido en ese sentido de ustedes, de las entidades del campo, hacia el gobierno nacional? Te pregunto, ustedes estuvieron reunidos, sí. Creo que fue uno de los pocos que el presidente Javier Milei recibió. Porque viste para nosotros fue importante, claramente, porque no recibe a los sectores, no se reúne con los sectores. Nosotros estuvimos muy preocupados, y así se lo hicimos saber, en materia de retenciones, con la ley Bases. Estamos hablando allá hace más de un año y medio, había todo un proyecto de aumento para las economías regionales, eso lo pudimos revertir y finalmente no sucedió. Después finalmente se le sacaron las retenciones a todas las economías regionales, pero en lo que hace a los commodities, que para la Argentina, más allá de los productores, para la Argentina es lo que más recursos genera, habíamos tenido un aumento en el 30 de junio. Así que le pedimos una reunión al presidente Milei, que para nosotros fue un buen lugar para poder conversar con él directamente y hacerle todos estos planteos, se los hemos hecho, y manifestarle nuestra preocupación, ¿no? De que realmente es necesario que haya política en el sentido de fomentar el desarrollo productivo del interior. Y de ahí nos quedamos preocupados, claramente, yo en lo personal, hemos quedado muy preocupados en la Federación Agraria, porque en términos de materia de economías regionales, él nos ha dicho que vino a ocuparse de la macro y de la micro, nos tenemos que ocupar nosotros, los privados. Y la verdad es que hemos hablado sobre esto y espero que sigan las conversaciones en ese sentido, no solo con él, sino con el ministro de Economía, de que es necesario que se generen herramientas. No podemos solo depender del ordenamiento de la macro, que está muy bien que se haga y es necesario, pero necesitamos además políticas activas. Ahí les dijo que, bueno, después lo anunció él, ¿no? Que por un lado la reducción en las retenciones, que le vino bien al campo, pero habló de que el próximo impuesto a eliminar, eso dijo él al menos, no sé si ustedes le creen, que van a ser justamente las retenciones. Eso sí le vendría bien al campo. Bueno, sí, claramente. En esa reunión conversamos no solo sobre la necesidad de rebajar las retenciones, de tener un programa de rebajas graduales de retenciones, sino que fueran definitivas, porque hasta este momento veníamos con periodos de ventanitas,
donde nos abrían ventanas con retenciones más bajas y volvían a subir. Eso no genera previsibilidad para el sector, porque uno no puede encargar una campaña pensando en qué van a cobrar dentro de un tiempo. Pero además, porque nuestra actividad productiva requiere de planificación, por lo menos a mediano plazo. Uno no está pensando en que siembra una soja a largo plazo hoy es complicado. porque es la época y listo. No, estás pensando que hoy haces una siembra gruesa para próximamente después hacer una fina, después hacer una pastura, meter una vaca o plantás una caña de azúcar para pensar en 5 años, ¿no? Uno tiene que tener esa planificación y eso de la baja gradual temporaria no nos generaba previsibilidad. Bueno, lo entendió el presidente, así que fue una buena noticia que la rebaja que anunció sea definitiva y que a partir de ahí empiece una rebaja hacia el final de las retenciones. ¿Estuviste con algunas reuniones, sí, algunas visitas acá en la provincia desde que llegaste? Sí, contanos un poco qué es lo que viste. Bueno, lo más importante que hicimos fue la reunión con productores asociados a la Federación Agraria, cooperativas, con UCIT. Bueno, percibiendo y conversando en primera persona, digamos, con productores que, si bien nosotros tenemos nuestros representantes del Consejo Directivo Central en la Federación Agraria, representante de Tucumán, y lo conocemos, pero también estar y escuchar y poder planificar y estrategias de cómo sobrevivir, ¿no? A una situación muy angustiante. ¿Qué te transmitieron? Bueno, que realmente están en una situación muy compleja. Los cañeros, nosotros representamos básicamente productores cañeros en Tucumán y es una situación muy preocupante por la falta de rentabilidad de lo que hablábamos, pero no solo que no tienen rentabilidad, están a pérdida. Digamos, el azúcar bajó a la mitad el precio de lo que estaba hace 2 o 3 años y hoy les cuesta comprar insumos 2 o 3 veces más porque han subido todos los insumos, subió el gasoil, sube todo, digamos, y la producción de los productores baja en precio, con lo cual la ecuación no da. Y si la ecuación no da, los pequeños productores que no tienen espalda para poder sobrevivir 1 o 2 campañas, bueno, terminan... En el camino van quedando varios. Dejando de ser productores, y eso es una preocupación grande. ¿Cómo ves el futuro? ¿Confías? Sí, yo siempre soy muy optimista en términos de que creo que es necesario que aprendamos en la Argentina todavía. Creo que como país somos un país que nos falta bastante adultez en pensar en políticas a mediano y a largo plazo, pero confío siempre en que podemos salir de esto. Para eso hay que fortalecer la institucionalidad y eso es parte del desafío que tenemos nosotros como Federación Agraria, que somos una entidad intermedia, colaborar para que haya más institucionalidad y más diálogo, hay que tender puentes. Andrea, te vas acá a la vuelta, tenés ahora, ¿no? Una reunión en la Federación Económica de Tucumán, tenés una actividad. Con otras entidades y con otros actores de la vida política que tiene que ver con el sector, que me parece que eso es necesario y es parte de la construcción que tenemos que dar. De nada sirve en este país que nos peleemos los unos y los otros, sino que hay que construir puentes, diálogos y conversar y aceptar y buscar la mejor salida para todos. Aceptar la opinión distinta, diferente, la postura que tienen muchos, ¿no? que tanto nos cuesta, ¿no? Pero es necesario entender también que la Argentina es este interior productivo. Claro. Y hay que mirar más para adentro. Exactamente. Andrea, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un placer estar acá. ¿Cuándo regresas? Esta tarde ya nos estamos pegando la vuelta. Bueno. En realidad no voy a Buenos Aires, nosotros somos todos del interior, así que, pero sí, bueno, nos pegamos la vuelta. ¿Sos de La Pampa vos? No, yo soy bonaerense, vivo en Rosario hace muchos años, así que vivís en Rosario. Espero llegar a Rosario en el día de mañana. Gracias, Andrea. No, gracias a vos. Es Andrea Cernari, es la presidenta de la Federación Agraria Argentina, es la primera mujer que encabeza, que lidera una entidad del campo, de aquellas que conforman la mesa de enlace. Y estuvo acá con nosotros. Seguimos.